Gracias, señora. Perdón, hija, pues está pues sin hacer. Adelante, podemos iniciar, ya somos 21 participantes. Ok, muchas gracias, Abraham. ¿Comenzamos? Por favor. Buenas tardes. Gracias por asistir a esta plática. Y se llama cálculo de caída de presión en ductos.
Digo, mi nombre, para las personas que no me conozcan, soy Miguel Ángel Alvarado Tavera. Soy de la División de Interiores. Mi puesto es coordinador de ingeniería y estoy pues poniendo aquí mi número telefónico para cualquier cuestión del WhatsApp o cualquier duda que tengan. Con mucho gusto trataremos de disipárselas. El contenido del curso va a tener que es tamaño de ductos, definición, ejemplo, formas de cálculo prácticas, diferencia entre caída de presión total y externa. Esta plática, este curso, este tema más bien dicho, es un poquito álgido. Incluye muchas fórmulas, muchas situaciones que de alguna manera se tornan aburridas. La intención de este curso realmente no es manejarlo de esa forma, sino manejarlo de una forma más sencilla, más práctica, más el día a día que tenemos nosotros como proyectistas. A lo mejor algunos de los ingenieros que están puestos ahorita en el panel, pues saben de lo que de alguna manera estamos hablando. Objetivo del curso: entender de la mejor manera el cálculo de caída de presión para los ductos de aire acondicionado, ventilación, etc. Es entender un poquito más el cálculo, ¿sí? El decir el porqué de muchas situaciones. Bueno, tamaños de ductos. Para establecer el criterio de cálculo de un sistema de ductos, es necesario tener presente la combinación de factores económicos y prácticos. Nosotros podemos dimensionar los ductos muy grandes, muy pequeños, con velocidades también muy grandes o velocidades pequeñas, y obviamente con factores de fricción también pequeños y grandes. Pero obviamente, pues esto está delimitado precisamente por lo que se dice aquí, factores económicos y prácticos. Es evidente que un sistema de ductos puede diseñarse con velocidades, como lo dije, me anticipé un poquito, del aire desde muy bajas, obteniéndose así bajas pérdidas de fricción, hasta muy altas, con lo que las pérdidas de fricción también serían altas. Hay un tope, ¿sí? De alguna forma. Existen otros factores prácticos que limitan la velocidad del aire, tales como... No perdona, de verdad, no perdona ella. Bueno, tales como vibraciones y ruido. Por esta razón, la experiencia recomienda ciertas velocidades razonables en los ductos con factores de fricción también razonables, que más adelante analizaremos. Es decir, como lo comenté realmente, o sea, existen un sinnúmero de velocidades, de criterios de factores de fricción para poder dimensionar los ductos, pero siempre nos tenemos que abocar a ciertos parámetros, a ciertos valores de velocidades y de factores de fricción para que los ductos en sí, cuando conduzca el aire a través de ellos, no sean ruidosos ni tengan exceso de vibración en estos. Uno de estos tablas y lo que nos rige nosotros como proyectistas y diseñadores de aire acondicionado es ASRAE. ASRAE nos indica los valores de caída de presión y velocidades recomendables para los diferentes sistemas. Creo que para muchos de ustedes es conocida esta tablita. Esta tablita nos indica esta área asurada, no sé si mi cursor lo ven ustedes. Se indica los factores de fricción con lo que ASRE nos recomienda que debemos de ductular, así como las velocidades en los ductos. Aquí se ve, se alcanza a apreciar aquí el punto 08, el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, un punto 5, con las diferentes velocidades. Estas líneas son las velocidades del aire a través de estos ductos. De aquí, no sé si existan ingenieros anteriormente, no sé, hace 15, 20 años, los ductos se dimensionaban a velocidades mucho más altas. Aquí ASRAE nos está indicando que debemos andar alrededor de los 4.000,
3.500, 4.500 de velocidad en ductos. Antes teníamos velocidad hasta de 6.000, 7.000 pies por minuto y obviamente también con factores de fricción mucho más altos. Obviamente el que pagaba el pato, valga la expresión, pues era el dimensionamiento de los motores, el VHP de los equipos. Esta es una tabla que nos ayuda demasiado como proyectistas. Y vamos directamente. Definición. ¿Qué es la caída de presión en los ductos? Es la pérdida de presión que produce el aire debido a la fricción de este en contra de las paredes de los ductos, incluyendo codos, test, reducciones y demás elementos del sistema. Aquí voy a hacer un paréntesis. La caída de presión de los ductos no nada más está determinada por las pérdidas por fricción. Existen pérdidas por velocidad, por temperatura, por altitud. Ahorita esta plática sencilla que les estoy dando, nos vamos a abocar básicamente por las pérdidas por fricción en los ductos. Algo importante a considerar. No necesariamente, perdón, el recorrido más largo de un ducto dentro de un sistema es el que tiene mayor caída de presión. Para los ingenieros proyectistas que algunos te encuentren viendo esta presentación, nos ha tocado ver en recorridos muy largos de sistemas de inyección de aire o de extracción o de ventilación, en donde tenemos el equipo manejadora de aire, ventilador de inyección, ventilador de extracción, bomba Hipón, unidades de precisión, etc. Todo equipo que tenga un motor eléctrico, vemos que hay recorridos muy largos y recorridos muy pequeños. No necesariamente el recorrido más largo es el que tiene mayor caída de presión. Esa es una regla y algo que debemos de tomar en cuenta. ¿Qué se deberá de considerar? Se deberá de considerar el recorrido de ducto que tenga mayor cantidad de conexiones y accesorios. ¿Por qué? Porque al final del día los codos, las reducciones, las T's son los que le presentan mayor, vamos a decir, dificultad al aire para que fluya a través del ducto. Aquí tengo un ejemplo muy sencillito, traté de hacerlo muy simple para que de alguna forma podamos reforzar lo que les estoy comentando. Tenemos el ducto A y tenemos el ducto B. El ducto A, dependiendo aquí del equipo, que en este caso es un inyector, pues está a 20 metros de este y hasta el último ramal, en este caso es una rejilla. El ducto B, que es del mismo equipo, está solamente a 10 metros a la mitad de distancia. Pero, si se fijan, tiene muchos codos, muchas derivaciones, vamos a decirlo así. Aquí obviamente no se ve, pero nada más estamos representando los puros codos. De acuerdo a esto, pues, ¿cuál de los dos ramales de ductos tendríamos que considerar que tenga mayor caída de presión? Pero muchos me van a contestar el ducto B, porque presenta mayor cantidad de accesorios, como son para este caso codos, aunque esté más cerca del equipo. De hecho, nosotros podemos platicar como experiencia propia en interiores, que nos ha tocado ver y calcular ramales de ductos muy parecidos, porque hay luego sistemas muy largos, como lo vuelvo a comentar, y luego sistemas muy cortos, pero al hacer el cálculo, pues las caídas de presión son muy similares. Aquí nada más sería descartar. Hay un tema bien importante. Cálculo de la caída de presión de los ductos en un sistema de inyección, manejadora, extracción, bomba de calor, etc. No se calcula todos los ductos. Vuelvo a repetirlo. Se calcula el ducto que tenga mayor elementos que generen caída de presión.
hasta el último punto, no necesariamente el ducto más lejano del equipo. Formas de cálculo prácticas. Existen en varios libros de la especialidad diferentes formas de cálculo, incluyendo nomogramas, gráficas, tablas, etc., en donde se explica que la caída de presión que generan los accesorios que conforman un sistema de ductos, como son los codos de diferentes grados, test y reducciones, se dimensionan en longitudes equivalentes expresada generalmente en pies. Esto nos suena familiar. Las caídas de presión para estos elementos se expresan generalmente en pies. Y esto se reflejan en tablas. Digo, aquí anexé un par de tablas del manual de Carrier, en donde viene el largo y el ancho del codo, en este caso del ducto, y vienen diferentes formas de codos, con radios pequeños, con radios largos, con codos, en este caso, con deflectores, cuadrados, a 90 grados. Y si se fijan, cada uno, dependiendo de la dimensión de cada codo, va a existir, como se ve aquí en la tabla, diferentes longitudes equivalentes o caídas de presión generado así para cada codo. Esta tabla la encuentran en el manual de Carrier, en cualquiera de sus ediciones. Aquí se genera o se ve otra tablita en donde también se ven una continuidad de dimensionamiento de ductos. Obviamente, pues, muchos codos y muchas reducciones y muchas test, pues, no van a coincidir con lo que vienen aquí, pero pues, se puede sacar muy fácilmente con áreas equivalentes y equivaler la situación de la dimensión para revisar y checar las longitudes equivalentes de estos elementos. No sé si te duda hasta aquí, ingenieros. Bueno, continúo. Revisando estos nomogramas, tablas o gráficas, se observa que cada elemento a calcular, como son los codos, test y reducciones, tienen longitudes expresadas en pies diferentes de acuerdo al tamaño de estas. Cada codo, cada reducción, dependiendo la dimensión de estos, tiene una caída de presión o una longitud equivalente diferente. De ahí se deriva que la forma de calcular una caída de presión de un recorrido de ductos precisa y adecuada es calculando siguiendo los valores de las tablas que las tablas nos indican, es decir, codo por codo, reducción por reducción, T por T, de cada dimensión del recorrido que presente mayor caída de presión. Es la forma ideal, precisa, para calcular una caída de presión derivado de estos elementos. Pero aquí viene lo bueno, y creo que no me dejarán mentir varios de los ingenieros que estamos aquí. La práctica nos presenta la situación que en varias ocasiones a los equipos a lo que se les calcula la caída de presión, como son UMAS, ventiladores de extracción, ventiladores de inyección, heat pump, Panacol, equipos de presión, cualquier equipo que tenga un motor eléctrico y que se le va a calcular su caída de presión, no quedan en el lugar de origen de proyecto, provocando con esto que existan modificaciones en recorrido de ductos y aditamentos, generando cambios en las caídas de presión, muchas veces con incremento a la original calculada. En interior nos sucede en muchas ocasiones. Se presenta un proyecto, se colocan las manejadoras, se colocan los ventiladores
Y como el arquitecto con el cliente están de alguna manera revisando y actualizando, y muchas veces nos han cambiado la distribución arquitectónica, inclusive ya estando en obra, lo cual genera que los fan and core, manejadoras o los ventiladores no queden en el mismo lugar, o en muchas ocasiones las plantas de oficinas o que se está construyendo un edificio, pedimos los planos de traves estructurales y sobre eso se diseña el proyecto. Pero en la realidad, durante un proceso de obra, pues muchas veces esas traves o esas columnas no quedan como quedó en el plano. Nos ha tocado, la verdad. Y esto origina, pues, cambios, recálculos, reubicaciones de manejadoras, de equipos. Nos ha tocado ver. Y me ha tocado vivirlo. Derivado de esto, el cálculo de la caída de presión para ductos y codos la podemos realizar con las siguientes fórmulas y valores numérico promedio. Aquí nos atrevemos a sugerir longitudes equivalentes promedio para estos accesorios. Creo que estas fórmulas, lo que es el ducto, recorrido de ductos, igual a longitud del ducto por 3.28, que es el factor de conversión de metros a pies, por el factor de fricción entre 100, y los codos, que es el número de codos, longitud equivalente, por el factor de fricción entre 100. Este factor de fricción, pues realmente es el que sacamos con el ductulador de papel, el train o el binge que manejamos generalmente, o con los ductuladores electrónicos que ahorita están en nuestras computadoras. Con estas fórmulas calculamos la caída de presión en ductos y la caída de presión en codos. Como les comento, nosotros sugerimos unos valores promedio. Como valores numéricos promedio nos referimos a las longitudes equivalentes que se dan para los accesorios de un sistema de ductos, que para este caso serían para codos de 90 y 45, que son los más comunes en las instalaciones. Esto sería que el codo de 90 podemos sugerir una longitud equivalente de 20 a 25 pies, codos de 45 de 10 a 15 pies. ¿A qué voy con esto? El cálculo se reduce mucho al generar solamente codos de 90, codos a 45, con estas longitudes equivalentes, y no estar calculando codo por codo, dimensión por dimensión, que sí, es un excelente cálculo y es la forma de hacerlo. Pero no me dejarán mentir, esto nos lleva mucho tiempo, la verdad. Entonces, nosotros sugerimos estos valores promedio. Yo con muchos de nuestros ingenieros también ya en CIPSA los utilizan. Y considero que es una buena práctica. De igual forma están los factores de fricción. Estos factores son los que se dimensionan los ductos y los accesorios de un sistema de ducterías y que por lo general oscilan entre 0.3 a 0.08 pulgadas por cada 100 pies. La determinación de estos valores no es tema de esta sesión, pero estos valores se basan mucho en la tabla del ARRAE, en esta curva ashurada, para respetar velocidades, obviamente niveles de ruido, niveles de vibración, para que quede dentro de parámetros establecidos y normatizados por ellos. Yo puedo decir que, por ejemplo, para lo que es interiores, ductos de alta velocidad, los dimensionamos a 0.2, los ductos de baja velocidad los ductulamos a 0.1, pero no es una regla, definitivamente no es una regla que se dimensionen así. Pueden ser 0.3 los de alta, 0.35, 0.4, los de baja pueden ser a 0.1, 0.08, 0.05, depende mucho de las situaciones. El año pasado se terminó el proyecto de VAL de las oficinas del señor Balleres y, por ejemplo, los ductos de baja velocidad
están dimensionados a 0.08 e inclusive unos a 0.05. Esto con el fin de que las velocidades sean muy bajas y obviamente también pues, los niveles de ruido y de vibración pues sean mínimos. Va a depender mucho del tipo de proyecto y dónde lo estemos utilizando. Por ejemplo, en lo que son cocinas, las velocidades pueden ser mucho más altas. En situaciones industriales, las velocidades también pueden ser muy altas y obviamente los factores de fricción también son altos. Ahí la única restricción, pues obviamente es los HPs del motor, porque no importa de alguna forma tanto el ruido, más que a diferencia de una oficina privada, ¿verdad? Ahorita hemos hablado de solamente los elementos que generan caída de presión en el ramal en el estudio con sus codos y derivaciones, pero existen otros elementos adicionales que se tienen que tomar en cuenta. ¿Qué elementos serían? Rejillas, compuertas, filtros de campanas, difusores lineales, cuadrados, circulares, cajas DAB. Lo vuelvo a repetir. Esto del ramal que genere mayor caída de presión, no de todos los ramales de un sistema de ductos. Y obviamente, pues dependiendo el tipo de sistema, pues agregaremos rejillas, agregaremos compuertas, pondremos filtros de campanas, quitaremos difusores, agregaremos cajas. Va a depender del sistema que estemos calculando. Elementos adicionales de la caída de presión, como les estaba diciendo. Dando con esto que los elementos que conforman la caída de presión de un equipo está conformado por los siguientes elementos. El ducto, los codos de 90 a 45, la rejilla difusor, las compuertas de control o balanceo, los filtros de campana u otro filtro o las cajas de AB. Esto enmarca ya una caída, un cálculo de caída de presión, vamos a decir, total del equipo X que estemos calculando. Para los valores de caída de presión de rejillas, compuertas, cajas de AB, filtros, etc., se deberán de obtener de manuales de ingeniería de cada elemento. Aquí les estamos anexando una tablita de INES de un difusor lineal. Aquí la caída de presión estática o la caída de presión que viene aquí en las rejillas viene muy clara y muy especificada dependiendo obviamente de la selección que hagamos, si es una ranura, 2 ranuras, el flujo de aire que necesitemos, obviamente cuidando obviamente los criterios de tiro y de velocidad en estos elementos. Con eso se obtiene la caída de presión en este caso, de un difusor lineal. Difusor, aquí tengo otro que es para difusores circulares y viene muy marcada lo que es la caída de presión de en este caso, de los difusores circulares. Va a depender de la selección que hagamos y sobre eso tomamos la caída de presión del dispositivo, vuelvo a repetir, rejilla o difusor, del ducto o del recorrido más largo. Y como lo había repetido, como se les había comentado, dependiendo del sistema a calcular, se agregarán o se quitarán los elementos externos a utilizar. Por ejemplo, si se calcula un sistema DAB, se agregarán estos elementos. Para un sistema de extracción de campanas de cocina, se agregarán filtros de estas, etc. Va a depender del sistema que nosotros estemos calculando. Aquí hay un ejemplo muy sencillo de una tabla de todos los elementos con que se calcula una caída de presión externa, ¿sí? Aquí ahorita ya existe en el FPTP y en lo que es ya lo de la ISO, un formato muy bien elaborado, donde se meten los valores de estos elementos para calcular la caída de presión externa. Esta es una tablita, nada más que la quise manejar de esta forma para que se viera un poquito más amplia,
de cómo se calcula. Aquí ya vemos el ducto con su flujo de aire, su longitud. Esto viene de las fórmulas de las diapositivas anteriores, la longitud, el factor de fricción, el factor de conversión, el factor de fricción dividido entre 100. Los codos de 90, que en este caso no es longitud, aquí es la cantidad de codos, la longitud equivalente, el factor de fricción dividido entre 100. Los codos a 45, el número de codos que está en ese recorrido crítico, la longitud equivalente, el factor de fricción dividido entre 100. ¿Qué más elementos? En este caso era un volumen constante, en donde nada más vamos a encontrar una compuerta y una rejilla de inyección. Repito, estos elementos se obtienen directamente de las tablas de ingeniería, de selección. Y la caída de presión externa es este valor. Es la resultante de sumar todos estos elementos, estos valores, resultante de este cálculo de estas fórmulas y resultante de agregar estos elementos directamente de las tablas de ingeniería. Y con esto obtenemos el factor de la caída de presión total, externa, perdón. Aquí hay un dato importante que vale la pena recalcar. Sinceramente, a mí me pasó y creo que vale la pena comentarlo y compartirlo con ustedes. Las características de los ventiladores siempre están referidas al nivel del mar, para aire con un peso específico de 0.07488 libras por pie cuadrado. Es el peso específico del aire a nivel del mar, con temperaturas de bulbo seco a 68 grados Fahrenheit y humedad relativa de 50%. Son las condiciones ASHRAE que esta asociación le pide a los diseñadores para poder poner sus tablitas. De la misma manera, las pérdidas en ductos, difusores, rejillas, precalentadores y otros accesorios, los fabricantes las dan con referencia al nivel del mar para aire a las condiciones antes mencionadas, algo que se llama aire estándar. Cuando las instalaciones se encuentren a una altitud cualquiera, es necesario hacer las correcciones correspondientes. No sé si les ha tocado que muchas veces cuando mandamos a seleccionar un ventilador, nos piden muchas veces, bueno, a qué altitud, en dónde está ubicado y qué temperaturas se utilizan para esto. ¿Por qué? Porque básicamente en su software de selección de sus equipos, pues van a meter estos datos para que el programa los seleccione directamente y afecte esta fricción por estos factores, ¿sí? Entonces recuerden que todos los elementos, todos los catálogos de los equipos, de las manejadoras, de las unidades paquete, todos están referidas a nivel del mar por condiciones ASHRAE, porque pues, son los elementos donde, o son las condiciones donde los equipos son más eficientes. De ahí para arriba se van descontando con factores de corrección. Esos factores de corrección son estos. La capacidad de manejo de aire de los equipos puede verse afectada por factores tales como temperatura, altura sobre el nivel del mar, etc. Estos varían en general y pueden variar a condiciones específicas. Aquí anexamos una tablita, yo creo que muchos de ustedes ya la conocen, de factores de corrección. Aquí puse en rojo para la Ciudad de México y generalmente las temperaturas de uso para nuestra área, que es el área comercial, pues andan entre 21 y 29 grados centígrados o de 70 a 85 grados Fahrenheit. Aquí a nivel del mar, pues prácticamente si se fijan, dependiendo de esta temperatura, pues no hay factores de corrección. Conforme va subiendo la altitud, estos factores de corrección se van incrementando. Aquí es donde se desprende el famoso 1.32 o 1.33 como factor de corrección del aire por altitud para la Ciudad de México.
Y aquí se ven diferentes temperaturas para las condiciones industriales, de procesos, que manejan otro tipo de características en cuestión de temperatura, y los factores obviamente también se ven afectados. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Bueno, continúo entonces. Un punto bien importante que también nos ha tocado y vale la pena recalcarlo, es la diferencia entre caída de presión total y externa. ¿Qué es la caída de presión externa? La caída de presión externa, como su nombre lo dice, es la resultante de la suma de todos los elementos que hemos estado mencionando: ductos, rejillas, codos, filtros, cajas VAV, compuertas, etc. Y es la que se genera fuera del equipo al cual se está calculando. Es todos los elementos, vuelvo a repetirlo, del tramo de ducto, de un sistema de ductos que genere mayor caída de presión. Y de ahí vamos a poner sus ductos, sus rejillas, sus codos, sus filtros, sus cajas, sus compuertas, dependiendo obviamente del sistema que estemos calculando. Esa es la caída de presión externa. La caída de presión total. La caída de presión total es la resultante de sumar la caída de presión externa más los elementos internos del equipo en cuestión. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si estamos calculando un ventilador de extracción, pues obviamente en su parte interna del equipo no hay ningún elemento que se agregue como caída de presión o elemento importante que genere o que se sume a lo externo. Por ejemplo, para una manejadora, en este caso, como elementos internos, pues sería un serpentín de enfriamiento o calefacción, o un serpentín de enfriamiento y calefacción. Hay equipos que tienen hasta 3 serpentines: enfriamiento de calefacción, enfriamiento, calefacción e inclusive expansión directa en un mismo equipo. Esa caída de presión viene reflejada también en las hojas de selección de los equipos. En este caso de la manejadora, pues nos presenta la caída de presión. Aquí nos presenta qué caída de presión se está manejando, dependiendo de las condiciones especiales de la selección, ¿verdad? ¿Qué otros elementos nos generan caída de presión? Sección de filtros, sección de compuertas internas, todo elemento que oponga resistencia al aire a través del equipo interno, del equipo de diseño interno ahora sí, de la manejadora de los equipos. Realmente estas caídas de presión internas se la agregan los ingenieros de las marcas, de los equipos, a nuestra caída de presión externa, dando que nos dan caída de presión total, es su caída de presión de sus sistemas, de sus elementos del equipo, más la externa que nosotros le damos. Bueno, hasta aquí terminamos la presentación. Le digo que va a ser algo muy sencillito, muy práctico, tratar de hacerlo lo más no digamos sencillo, práctico posible. No sé si tengan alguna situación. Tú, Abraham, no sé si tengan algunas dudas. No tengo dudas en el chat. Dejamos el micrófono abierto para las personas que quieran participar. Ok.
Sí, al parecer no hay dudas. Ajá. De igual forma, pues esta grabación quedará, bueno, este curso estará grabado y se subirá a una plataforma en línea. Y pues agradecemos a todos los participantes. De igual forma te agradezco, Miguel, por darnos este curso. Y pues solamente les pedimos por favor que contesten la evaluación de satisfacción de este curso. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias, Abraham, por el apoyo. Te lo agradezco. Sí. A ustedes, hasta luego. Hasta luego.